Así es que primero entonces vamos a elevar una oración al Señor para que nos guíe durante el mensaje, durante este tiempo especial. Inclinamos nuestros rostros. Padre Santo, hoy nos acercamos a ti, Señor, con corazones dispuestos a aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque en el desarrollo de esta serie que hemos titulado Un viaje a la obediencia, nos has mostrado a través de la vida de Jonás que eres un Dios de segundas oportunidades, que nos llamas a proclamar tu mensaje y que en tu soberanía transformas vidas, Señor, según tu plan y obviamente para tu gloria, Señor. Te pedimos que este mensaje, Señor, renueve nuestra esperanza, Señor, y nos desafíe a caminar, Señor, en obediencia, confiando, Señor, en tu poder para que los corazones de aquellas personas que no te conocen vuelvan a mirar a ti, Señor, con fe y con determinación. Oramos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos con nuestra serie. Ya hoy es el tercer mensaje. Vamos a notar algunas cosas que hemos mencionado anteriormente, pero esa es la palabra del Señor. Antes de comenzar, recordaba en mi devocional en esta semana, una palabra que encontramos allí en Deuteronomio. Acompáñenme allá de Deuteronomio, capítulo, esto estaba en el capítulo 13, versículo 4. Eso era parte del devocional y quiero antes de comenzar el mensaje de hoy compartirlo. Dice, en pos del Señor su Dios, ustedes andarán y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, les servirán a Él, se unirán, a Él se unirán. Recordaba en ese devocional, sí hay un temor, el temor a Dios. Y dice, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán. En otras palabras, también nos está diciendo, le obedecerán al Señor. Y esta serie, mis hermanos, aunque ha sido centrada prácticamente en la misión que tenemos nosotros, obviamente tratamos de mirar el ejemplo de Jonás y cómo aplicamos lo que le pasó a Jonás ahora en nuestras vidas. Por eso hablamos de la misión de la iglesia y seguimos hablando durante toda la serie. ¿Cuál es la misión de nosotros como iglesia? ¿Cuál es? Predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de Jesús. Esa es la tarea que el Señor nos dejó. Y esa misión es de la misión general de la iglesia total y también particular. Pero ¿hasta qué punto lo estamos haciendo? Cada uno responde. ¿Hasta qué punto estoy yo respondiendo al llamado del Señor? ¿Por qué debemos evangelizar, mis hermanos? Bueno, es la tarea. ¿Y por qué no lo hacemos? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Tal vez la razón principal, que yo creo, es el tiempo, ¿no? Nos falta tiempo. No hay falta de tiempo. Yo diría aún más, es falta de organizar nuestro tiempo. Sí,
falta organizar nuestro tiempo. Otros dirán, no, es que es difícil evangelizar. Eso es duro, no es fácil compartir de la palabra del Señor. Sin embargo, hoy vamos a ver que no es tanto así. Otros dirán, no, es que me da temor, me da miedo al rechazo. Eso es entendible, ¿verdad? Ay, yo le voy a hablar del Señor, pero seguramente me va a rechazar. Y otros dicen, no, lo que pasa es que yo sí no sirvo para evangelizar. Póngame a hacer otra cosa, pero no me ponga a evangelizar porque yo no sirvo para eso. Vamos a ver que no es así, mis hermanos. Y vamos a recordar algo de lo que vimos las semanas pasadas. Pero yo creo que el principal motivo por el cual no evangelizamos es por una falta de amor por la gente. Duro, pero es así. Se puede decir que el tema principal del libro de Jonás marca un contraste. ¿Cuál es ese contraste? La falta de amor de Jonás por la gente de Nínive, en contraste con el gran amor de Dios por la gente de Nínive. Y si lo aplicamos a nosotros, podemos decir que es la falta de amor por la gente de la región, por nuestros familiares, por nuestros amigos. La falta de amor para que conozcan del Señor. En contraste con el gran amor de Dios por la gente de la región, por los mismos amigos y familiares. Pero como vimos en el inicio de la serie, hay un llamado de Dios. Y Dios le hizo un llamado a Jonás. Y sabemos que no nos podemos escapar de Dios. La presencia de Dios irá donde Él nos llame. Deberían de anotar esa en sus hojitas, esa frase. La presencia de Dios irá donde Él nos llame. Y Él nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y Él promete estar allí con nosotros en cada momento. Por eso no debemos tener temor al rechazo o decir que no servimos para compartir el Evangelio. El Señor está allí donde Él nos llama. Eso lo veíamos en el primer mensaje, en el primer capítulo del libro de Jonás. Recuerda que son 4 capítulos, cada uno de estos es un tema. Desde el primer capítulo veíamos la desobediencia de Jonás y obviamente las consecuencias de haber huido al llamado del Señor. Pero después de esto vimos el segundo mensaje. ¿Recuerdan? Cuando estaba allí Jonás dentro del vientre del gran pez, en ese momento de tristeza y también de angustia, allí al borde de la muerte, él oró al Señor. Y vimos en ese segundo mensaje esa oración, cómo la aplicamos a nuestra vida actual. ¿Recuerdan que decía, que hablaba de la desesperanza? La falta de esperanza que tenemos nosotros de que cuando compartimos la palabra con la gente, con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, cuando compartimos la palabra, tenemos como que la sensación de que no, él no me va a oír o ella no me va a escuchar. Es una persona como tan alejada, tan del mundo, que así yo le hable, no va a entender. Y perdimos la esperanza. Y viene la debilidad. Y comenzamos a decir, bueno, no, yo tal vez no le comparto más a nadie porque sé que la respuesta va a ser negativa. Y entonces dejamos de accionar. Y dice el Señor que no, tenemos que ir y predicar su palabra. Pero perdemos la esperanza y también perdemos la acción y nos quedamos pasivos allí.
Entonces viene la oración. La oración de Jonás, hablábamos de 3 momentos especiales. Una oración de confesión. ¿Qué confesamos al Señor? Señor, perdónanos porque hemos perdido la esperanza y hemos perdido la acción. También es una oración de reconocimiento. ¿Qué debemos reconocer para estar tranquilos y poder compartir de la palabra? Reconocer la soberanía de Dios. Él es el que salva, no nosotros. Nuestro trabajo es simplemente comunicar la palabra, las buenas nuevas sobre Jesús, y reconocer que en su soberanía Dios procederá a la salvación de la persona, si es su voluntad. Y veíamos también una oración de compromiso. Debemos comprometernos, no solamente orar por esas personas, sino que vamos a actuar sobre esas personas. Y ese es el compromiso que debemos hacer. En su angustia, entonces, volviendo al tema de Jonás, allí en ese momento, cuando él estaba orando en el vientre allí del gran pez, llegó el momento que Dios reconoce también el arrepentimiento de Jonás. Así como Jonás reconoció la soberanía de Dios y la misericordia de Dios. Entonces Dios en su gracia lo llevó nuevamente a tierra. Entonces terminamos allí en el versículo, en el capítulo 2, que no lo vimos la vez pasada en el segundo mensaje. Allí en el capítulo 2, el versículo 10, dice: entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. En tierra firme. Ahora entramos entonces en el mensaje de hoy, el capítulo 3. Jonás recibe allí un nuevo llamado, una segunda oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para cumplir la misión que Dios le había encomendado desde el principio. ¿Cuál era esa misión? Ir a Nínive y proclamar el mensaje de juicio y arrepentimiento. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Este pasaje, mis hermanos, nos confronta con 3 verdades esenciales que debemos aplicar, mis hermanos, en nuestras vidas. 3. Dios nos da una segunda oportunidad. Segundo lugar, Dios nos da un mensaje para compartir. Y en tercer lugar, debemos confiar en la soberanía de Dios para los resultados. Bueno, con base en estas 3 verdades, vamos a desarrollar precisamente estos 3 puntos en el mensaje de hoy que hemos titulado Cuando Dios da una segunda oportunidad. Cuando Dios da una segunda oportunidad. Bien, la idea principal del mensaje esta mañana es: la conversión de Nínive muestra que Dios es quien abre los corazones. Nuestra tarea es ser fieles al llamado de proclamar su palabra, confiando en que Él hará su obra. Vamos al primer punto. Dios nos llama nuevamente. Estamos hablando precisamente de una segunda oportunidad. Dios nos llama nuevamente. Mis hermanos, Dios es un Dios de misericordia
que nos llama nuevamente a su propósito, aún cuando hemos fallado. Yo sé que todos hemos fallado y Dios en su misericordia nos llama. Así es que esta historia de Jonás nos enseña una de las verdades más maravillosas que encontramos allí sobre el carácter de Dios. ¿Cuál es? Que Él es un Dios de segundas oportunidades. Él es un Dios de segundas oportunidades. Comencemos allí, capítulo 3, vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vemos allí la maravillosa acción de Dios, su abundante gracia. Él no rechazó a Jonás por su desobediencia. Todo lo que hizo Jonás, irse, montarse en un barco lejos de Nínive, al otro lado de Nínive, todo eso el Señor no lo tuvo en cuenta. Le está dando una segunda oportunidad y le encomendó nuevamente la misión. No la cambió, la misma visión. Así es que, mis hermanos, Dios es un Dios de misericordia que nos llama a nosotros nuevamente a su propósito, aun cuando le hemos fallado. Notemos allí los 3 imperativos que dice el versículo. Levántate, es el primer imperativo, levántate. Eso es un llamado ¿a qué? A actuar. Después le dice, ve. Ese es un llamado a moverse hacia el propósito de Dios. Y finalmente le dice, proclama. Ese es un llamado a hablar el mensaje de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Dios nos dice. Levántate, ve y proclama. Y así como Jonás recibió esa segunda oportunidad, nosotros debemos aprovechar y recibirla hoy nuevamente. Muchos han huido del Señor. Y a veces cuando yo miro la lista de personas que se han congregado con nosotros de tiempo atrás, veo que muchos de ellos dejaron de congregarse, se apartaron, su fe se ha apagado. Han ignorado el llamado de Dios a sus vidas. Y como resultado, mirando aquí el ejemplo de Jonás, pues han pasado y están pasando por tormentas. Han tenido que enfrentar esas situaciones difíciles que nos recuerdan que no podemos alejarnos de Dios sin consecuencias. Todo tiene consecuencias. Por eso debemos reflexionar. ¿Cómo estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos aprovechando esta segunda oportunidad o vamos a aprovechar de esta segunda oportunidad? Esta es una manera en que Dios está llamándote de nuevo para obedecerle. Versículo 3 del texto dice, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo esta vez Jonás? En esta oportunidad obedeció. Recordamos en la primera oportunidad, el primer mensaje, que yo les comentaba que Jonás como que estaba pensando cuando recibió la orden del Señor, ni siquiera refutó que no quería ir a Nínive, sino él dijo, sí Señor, pero ya estaba pensando era en huir, coger un barco y salir de allí.
Pero en este caso cambió todo después de esa oración y de esa experiencia que vivió. Entonces él obedeció. Y a veces de pronto criticamos a Jonás, ¿verdad? Pero vemos que Jonás aprovechó esa segunda oportunidad que el Señor le dio. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a obedecer a ese llamado que el Señor nos hace por segunda vez? ¿Estamos dispuestos? Es el mismo llamado. En capítulo 3, el mismo que le hizo a Jonás allí en el capítulo 1. Así es que vamos al segundo punto. Dios nos da un mensaje para compartir. Recordemos la idea principal. La conversión de Nínive muestra que Dios es quien abre los corazones. Nuestra tarea es ser fieles al llamado de proclamar su palabra, confiando en que Él hará su obra. La segunda parte del versículo 3, leámoslo todo otra vez. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Dice, Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. La traducción de grande es para recalcar no solamente el tamaño, sino la importancia de esa ciudad. ¿Recuerdan? En el primer mensaje hablamos de la ciudad de Nínive, gran capital, una ciudad metropolitana, y para recorrer toda esa ciudad se demoraba unos 3 días. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué le decían a Jonás que esa ciudad era grande y tenía que durar 3 días? Lo estaba preparando. Mire, Jonás, usted se va a enfrentar a caminar 3 días predicando lo que quiero que diga, esa predicación de justicia y de arrepentimiento durante 3 días. Y se lo advierto, piense para que no se me canse a la mitad y de pronto le dé nuevamente la debilidad y salga huyendo. Entonces por eso habla allí de camino de 3 días. Y ese temor lo asaltó a Jonás al principio y no rehuyó en esta oportunidad, sino ya él había experimentado las consecuencias de huir del Señor. Y en esta ocasión él sigue adelante. Sigue el camino que el Señor le ha trazado. Entonces vamos al versículo 4. Nos dice, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Era lo único que tenía que decir. Este mensaje en hebreo consta de 5 palabras. En la traducción a español vemos que son 7 palabras. Eso era todo. O sea, no fue un discurso elaborado, no fue una serie de predicaciones, ni siquiera una explicación profunda de teología. No, 7 palabras, 7 palabras. Y la esencia es que dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces viene el juicio por la maldad. Esto nos indica, hermanos, que nosotros podemos invitar a la gente, compartir la palabra del Señor con un mensaje, ahí frente a la letra A, con un mensaje claro y directo. Claro y directo. Ese es el mensaje.
del que estamos hablando, de las buenas nuevas. Y es que, mis hermanos, si somos conscientes, estamos pasando por un mal tiempo. Vivimos en un mundo quebrantado, rodeado de vidas quebrantadas, con relaciones rotas y sistemas quebrantados. Quebrantados, según el diccionario, dice, la palabra quebrantado proviene del verbo quebrantar, el cual a su vez se deriva del latín crepantare. Quebrantado indica que algo ha sido roto, partido, debilitado o afectado negativamente. Y así está el mundo. Y nosotros no somos ajenos al mundo. Estamos en el mundo, en un mundo quebrantado, lleno de sufrimiento, lleno de violencia, lleno de pobreza y dolor. Y ese quebrantamiento nos tiene que llevar a pensar y a reflexionar en que debemos buscar soluciones. Sí, pero recordando que nada se puede restaurar en el mundo si no es de la mano de Dios. Si no es con Él, no podemos restaurar todo lo que está quebrantado. Recordemos, Dios diseñó un mundo perfecto donde todo encajaba en armonía, pero el pecado distorsionó ese diseño, separándonos de Él. Y el pecado nos lleva a una vida de quebrantamiento, buscando muchas veces escape en diferentes direcciones. Todos hemos buscado, antes de conocer al Señor, diferentes direcciones donde puedo encontrar, llenar ese vacío que siento. Y viene el diseño de Dios. Pero Dios hizo a cada uno de nosotros con un propósito. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Glorificar, adorar a Dios. Ese es el propósito por el cual fuimos creados. Y cuando ignoramos a Dios y su diseño original para nuestras vidas, entonces la vida no funciona. Egoístamente insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Eso es lo que la Biblia llama pecado. Y todos pecamos y distorsionamos el diseño divino original. Y la consecuencia de nuestro pecado, que es la separación de Dios en esta vida y por toda la eternidad. Y puedes que diga, bueno, pero yo ya soy salvo, porque yo creí en el Señor, me arrepentí. Pero ¿cuántos están allí afuera? ¿Cuántos amigos, familiares, conocidos están en peligro? Quizás algunos con enfermedades terminales y todavía no conocen del Señor, y nosotros sabemos para dónde van sus almas, para dónde van. Vemos esto a nuestro alrededor y cuando descubrimos que la vida no está funcionando, entonces empezamos a buscar en otras partes y realmente es donde nos equivocamos. Por eso es tan importante, mis hermanos, compartir el Evangelio. Tal vez no van a ser 7 palabras como lo hizo Jonás, pero es sencillo hacerlo de una manera clara y sencilla. La vida quebrantada nos lleva a un punto donde descubrimos que necesitamos algo más grande que esas escapes o esas ideas o esos tiempos en el cual nos apartamos del Señor para buscar en otros lados. La vida quebrantada nos lleva entonces a ese punto donde descubrimos algo más grande, y ese
Y este punto y en este punto necesitamos realmente un remedio. Y Dios, en su amor, nos dio el Evangelio. Aquí está el Evangelio. Jesús vino a rescatarnos, vivió una vida perfecta, pagó el precio de nuestro pecado allí en la cruz y resucitó dándonos el único camino para restaurarnos. Ahí está el Evangelio. Es lo que debemos compartir, mis hermanos. Estas son las buenas noticias. Este es el Evangelio. Simplemente con escuchar las buenas noticias no es suficiente. Debemos admitir nuestro pecado y dejar de confiar en nosotros mismos. No tenemos el poder de escapar solos de todo ese quebrantamiento que estamos viviendo. Solo no podemos. Cuando Dios restaura nuestra relación con Él, empezamos a descubrir nuestro significado y propósito en medio de este quebrantamiento del mundo. Ahora, sí podemos seguir el diseño de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo nos diseñó el Señor? Incluso cuando fallamos, entendemos el camino de Dios para ser restaurados y Él nos está dando otra oportunidad, una segunda oportunidad. Así es que cuando creemos en Jesús, Dios nos da una nueva dirección y nos capacita para recuperar su diseño en nuestras vidas, recuperar lo que Él hizo originalmente en nuestras vidas. Esto nos lleva también al punto B, que es tener una confianza plena en los resultados. Confianza plena en los resultados. Entonces, cuando Jonás predicó, algo grande sucedió. Vamos al versículo 5. De los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hasta el menor de ellos. Jonás era solo un mensajero y la obra transformadora era totalmente de Dios. No solamente creyeron en Dios, sino que depositaron toda su confianza en Él. Aquí el verbo creer es el mismo que se usa para describir la fe de Abraham. Miremos allí en Génesis 15:6, que dice: y Abraham creyó en el Señor y Él lo reconoció por justicia. Esa es la misma palabra, creer, que se utiliza. Entonces, el verbo era creer. Ahora, este arrepentimiento masivo fue pues obviamente una obra total de Dios. Los marineros paganos, recuerdan allí en el barco, y una ciudad pagana respondieron a un profeta vacilante. ¿Para mostrar qué? Para mostrar el poder de Dios, que a pesar de la debilidad de su siervo, la salvación era del Señor. Era para mostrar eso. La salvación es del Señor. Toda la ciudad cambió. Miremos, sigamos adelante. Recordando que tú eres el mensajero, pero Dios es el que abre el corazón de las personas. Dios obra de acuerdo a su soberana voluntad. No es nuestra función convencer a nadie. La obra de Dios finalmente convertirá al ser humano,
si es la voluntad de Él. Entonces nuestra tarea es obedecer el llamado, predicar el mensaje, confiar en Dios, confiar que Dios hará su obra en los corazones. Y miremos el versículo 6. Dice, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. No perdamos de vista de aquí, de lo que está pasando allí. Es algo supremamente dramático. El rey de Nínive, recordemos que era una gran ciudad, muy reconocida en esa época. El rey de Nínive respondió con humildad y arrepentimiento. Se despojó de su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, una señal de completa humillación ante Dios, total. Y este arrepentimiento se expresó de manera radical, es decir, en dejar su mal camino, en abandonar la violencia. Recordemos cómo era esta ciudad, violenta, agresiva. Pero inmediatamente dejaron su mal camino. Entonces allí él reconoce que no es nada ante Dios, el rey. Reconoce en su humillación y se despojó de ese título real y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. La costumbre de cubrirse con cilicio y sentarse sobre cenizas se emplea, y lo tiene allí en el Antiguo Testamento. En muchas partes del Antiguo Testamento lo encontramos. Si alguien tiene curiosidad por saber en qué partes y qué significado tiene, les voy a decir los versículos. Por ejemplo, en momentos de tristeza o tragedia, lo encontramos en 2 de Samuel 3:31 y en Jeremías 6:26. Si quieren allá en casa mirar esa parte. Cubrirse de cilicio y sentarse sobre cenizas también se emplea en momentos de luto. Allí en Esther 4, versículo 1 al 3. También en momentos de arrepentimiento, en Nehemías 9:1 y en Job 42:6. Y en momentos de humillación, allí en Daniel 9:3-5. Ahora, ¿saben lo que era el cilicio? ¿Qué es el? Dice cubrirse de cilicio. Este era una tela rústica, gruesa y barata, ¿sí? Que fastidiaba mucho. Entonces, era cubrirse con, no sé, yo me imagino como un costal, esos así que lo mortifican a uno. Esa era, digamos, la forma de expresar su humillación. En contraste, imagínense, el rey se quita su vestido, su ropaje de rey fino y se coloca esa tela rústica. Y además, ¿qué hizo el rey? Como para hacer más evidente su momento de conversión. Versículo 7. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Mandó a poner ayuno para todo el mundo, totalmente un ayuno. Y después en el versículo 8 le dice, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos.
Ese fue el decreto del rey. Y lo más importante de ese decreto se halla en el versículo 9. Perdón, al final del versículo 8. El arrepentimiento sería un cambio total de su moralidad. Cada uno debe dejar su mal camino, les dice. Deben dejar de hacer violencia. No solamente es estar triste o entristecerse por los pecados, no. Es la acción de dejar ese estilo malo de vida y comenzar a practicar un estilo nuevo de vida, con otras perspectivas. Pero miren el impacto y la clave es aquí en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Entonces el rey decreta ayuno, silicio, cenizas, humillación, pero dijo, a ver, si de pronto, quién sabe, dice allí, quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y no perezcamos. Ese quién sabe nos recuerda que Dios puede transformar cualquier corazón, incluso corazones más endurecidos que pensemos. Versículo 9, el rey expresa esa misma esperanza que los marineros manifestaron allí en el capítulo 1. No está seguro de que Dios va a perdonar a los habitantes de Nínive, pero sabe que Él tiene todo el poder para hacerlo. Eso sí lo sabe el rey. Por eso manda ese decreto. Dios vio entonces ese arrepentimiento genuino en Nínive y extendió su misericordia. Hoy Él sigue extendiendo su gracia y nos llama a levantarnos, a ir y proclamar su mensaje sin temer en los resultados, sino confiando en su soberanía. Dios nos ha enviado, y repito, mis hermanos, así me digan que soy intenso, pero bueno, estamos dispuestos a responder la segunda oportunidad que nos da el Señor. Esto nos lleva al punto número 3, la certeza de la soberanía de Dios. Nuevamente leamos la idea principal. La conversión de Nínive muestra que Dios es quien abre los corazones. Nuestra tarea es ser fieles al llamado de proclamar su palabra, confiando en que Él hará su obra. Entonces, Jonás predicó en Nínive un mensaje directo y claro. Y el pueblo respondió con arrepentimiento. La pregunta clave es, ¿quién sabe qué puede hacer el Señor? Si Dios fue capaz de transformar el corazón de los ninivitas, hombres crueles, torturadores, alejados completamente de su voluntad, ¿quién puede decir que Él no hará lo mismo con aquellos por quienes oramos nosotros? Si lo cambió a ellos. Y ese yo creo que es el mensaje central de todo el libro de Jonás. Este capítulo nos enseña el impacto del arrepentimiento en la misericordia de Dios y nos desafía a confiar en su soberanía. Versículo 10 dice, cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Este versículo creo que todos deben estar pensando en algo allí. Me imagino, ¿verdad? Que Dios se arrepintió. ¿No les suena como que no coincide con los atributos de Dios? ¿Qué significa que Dios se arrepintió? Aquí es importante comprender el término hebreo nakcham, traducido como arrepentirse. Esto no implica que Dios cambió de parecer, o que cometió un error, o que ajustó su voluntad. Dios es inmutable y es soberano. Y esto me recuerda cuando un pastor de una iglesia muy conocida estaba hablando de que nosotros sorprendemos a Dios. Imagínense semejante herejía. Que nosotros sorprendemos a Dios. Entonces, como decir, Dios vio que se arrepintieron y bueno, cambiaron, y entonces Dios se sorprendió. Ay, miren los que hicieron de mí. Él es inmutable. Él ha decretado todo desde la eternidad. Ya sabía todo desde la eternidad lo que iba a pasar. Lo que este pasaje nos muestra es cómo Dios responde al arrepentimiento humano dentro de su perfecta justicia y gracia. Entonces es eso, cómo responde, y ahí nos da la muestra. Es decir, estamos predicando sobre el libro de Jonás precisamente. El Señor dejó esa muestra para que entendiéramos lo que significa un verdadero arrepentimiento y cómo Dios reacciona a ese arrepentimiento. Y así como los ninivitas fueron alcanzados por su misericordia, Dios sigue obrando hoy, transformando vidas que parecían imposibles alcanzar. Y es una realidad. Ahora, esa es una obra de transformación. Allí en la letra, frente a la letra A, la obra de transformación. Jonás tuvo que obedecer, proclamar el mensaje y confiar que Dios haría el resto. Y hoy nosotros también somos llamados precisamente a eso. Predicar el Evangelio confiando en la obra de transformación. Esa obra es totalmente del Señor y debemos confiar en ello. La salvación es obra de Dios y no es nuestra función convencer a nadie, sino simplemente compartir el Evangelio. Recuerda que decía que tal vez la excusa, que no hay tiempo, que no somos capaces de compartir el Evangelio, que les dije al final, que la verdadera razón es la falta de amor por la gente, la falta de amor. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo con esta serie de preguntas retóricas que encontramos allí en Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El apóstol Pablo allí ha establecido un principio de aplicación universal, que la salvación se concede a todos los que invocan al Señor, dice allí. Pero la gente no puede invocar al Señor si no creen en Él. Y no puede creer en Él si no oye la palabra proclamada de Jesús. Y esa palabra no se oirá a menos que alguien la predique.
Pero un predicador no es nada más que una persona a la que alguien ha encargado la transmisión del mensaje. ¿Y quién es el que nos ha mandado transmitir el mensaje? El Señor. Entonces, mis hermanos, volviendo a nuestro pasaje, la salvación no depende de nuestras habilidades, sino de la acción de Dios. Nuestra función, obedecer, proclamar y confiar en Él. Confiar en que al obedecer el llamado de Dios, Él tocará esos corazones y moverá vidas al arrepentimiento. Y termino, mis hermanos, con el punto B, respondiendo al llamado. Si Dios te dio una segunda oportunidad, así como te la dio a Jonás, hoy nos está dando esa oportunidad, mis hermanos. ¿Cuál es? Cumplir con la comisión, compartir el evangelio, mis hermanos. Pero que salgamos hoy y veamos esas personas en nuestra familia que han sido duras para recibir y podamos acordarnos del mensaje y decir, bueno, yo predico y el Señor cambia sus corazones. Y oro por esas personas para que el Señor lo haga. No importa cuán lejos hayamos estado o cuántas veces hayamos dudado, Dios sigue llamándonos a levantarnos. Tal vez hoy de pronto te encuentres en medio de una tormenta, una dificultad, momentos difíciles, sintiéndose de pronto incapaz de cumplir con los propósitos de Dios. Tal vez pienses que quienes están lejos de Él jamás van a cambiar, pero ¿quién sabe qué puede hacer el Señor? ¿Quién sabe? Y así como Dios alcanzó, recuerden, alcanzó a los ninivitas, Él puede cambiar los corazones hoy. Salgamos de aquí con esa idea. Primero, debemos hacer la tarea, mis hermanos. Cueste lo que cueste. La palabra es firme en Él. Y segundo, no tener temor, simplemente compartir que el Señor hará el resto. Dios es aquel que envía y nosotros somos los enviados. No perdamos esta segunda oportunidad que el Señor nos está dando. Por eso, mi hermano, mi hermana, levántate, ve y proclama. Amén. Tenemos nuestros rostros. Nuestro buen Dios, Señor, te damos las gracias, Señor, porque en tu misericordia y gracia nos das segundas oportunidades, así como lo hiciste con Jonás. Y hoy, Señor, nos comprometemos una vez más a obedecerte, a proclamar tu mensaje y a confiar en tu soberanía para ver los resultados, Señor, de acuerdo a tu plan y voluntad. Ayúdanos, Señor, a nunca perder la esperanza en aquellos que parecen estar muy lejos de ti. Danos, Señor, el ánimo, el valor para compartir el Evangelio con fidelidad. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas para aplicar este mensaje con gozo y que cada uno de nosotros pueda responder con obediencia y confianza, sabiendo que tú tienes todo el poder de hacer lo imposible. Señor, reconocemos que de tu voluntad es nuestra misión como iglesia, de tu voluntad es
este llamado que nos haces, de tu voluntad, Señor, no debemos huir, porque de tu voluntad es la obra en Cristo Jesús. En el nombre de Él, de Cristo, oramos con acción de gracias. Amén.